Nos enteramos de lo que está pasando hoy, de lo que pasó ayer y de lo que se habla en cualquier rincón del planeta. Los acontecimientos globales repercuten en nuestra vida diaria. Llevamos el análisis de los sucesos internacionales a la casa de nuestros oyentes. Aquí comienza El Mundo es un Pañuelo. Nos complace darle la bienvenida a El Mundo es un Pañuelo de la Radio Nacional de Colombia a Fernando García, es director ejecutivo de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos. La red trabaja por la organización y la participación de las comunidades fronterizas marginadas para defender y promocionar los derechos humanos y civiles con la finalidad de que ellas mismas, las comunidades, contribuyan a la creación de condiciones políticas, económicas y sociales. Fernando, gracias por estar con nosotros. Carlos, Tania, gracias por tenerme en su programa, es un placer. Fernando, generalmente cuando los periodistas miramos la frontera entre Estados Unidos y México, lo hacemos motivados por la búsqueda de información sobre la población migrante y las condiciones en las cuales ocurre su tránsito hacia el norte del hemisferio, pero normalmente no hablamos de las comunidades fronterizas, es decir, las que por excelencia están ahí todo el tiempo y son receptoras de los migrantes. Y justamente por ello quiero empezar esta conversación con usted subrayando la importancia que ustedes le atribuyen a la organización y la participación de las comunidades fronterizas como tal. ¿Esto por qué es importante? Mira, primero que nada, es importante lo que dices porque muchas veces desde lejos las cosas se ven diferentes y también las narrativas imperantes o dominantes no reflejan la realidad que existe, creo yo, en la frontera, especialmente la frontera de México-Estados Unidos. La frontera de México-Estados Unidos cubre cerca de 1,000 kilómetros, o sea, estamos hablando de una frontera muy, muy grande, muy larga, digamos, y que tiene múltiples comunidades y de los dos lados de la frontera. Estamos hablando de ciudades que son hermanas, por ejemplo, Tijuana, San Diego, Ciudad Juárez, El Paso, Brownsville, Matamoros, etcétera. Todas las ciudades metropolitanas en la frontera son ciudades hermanas. Del lado de Estados Unidos, que es donde nosotros estamos ubicados, hay cerca de 8 millones de personas que residen en las comunidades fronterizas a lo largo de esos 1,000 kilómetros. Y nosotros hemos estado haciendo el argumento de que la política migratoria en Estados Unidos y la política fronteriza no solo afecta al migrante que cruza, o sea, hay muchos problemas con ello y podemos hablar de eso, pero también aquella residente que vive en la frontera. Muchos de ellos al cruzar la frontera se quedaron en la frontera, muchos otros nacieron en la frontera, son ciudadanos de los Estados Unidos, son residentes en comunidades muy vibrantes económicamente, culturalmente, ¿verdad? Sin embargo, están sujetas a una política migratoria extrema, brutal, en el sentido de que sufren lo que nosotros le llamamos acá la militarización de la frontera México-Estados Unidos. Entonces estamos viendo de personas residentes en la frontera de México, Estados Unidos, del lado de Estados Unidos específicamente, que están siendo tratados diferentes al resto del país, a pesar de que son personas que han nacido en la frontera, que son ciudadanos americanos. La mayoría de ellos son de origen mexicano, desde luego, o hispano, porque es la naturaleza pues, de esta frontera. Entonces, en ese sentido, nos hemos dedicado no solo a organizar y informar a la migrante que cruza la frontera, sino a aquel que vive en la frontera, que también ve sus derechos afectados por todas estas políticas. Quizá, Fernando, sea relevante que nos cuentes y bueno, compartir con nuestra audiencia el contexto en el cual nació la red por allá en el año 1998 y cómo se ha venido tejiendo esa red desde la marginación y la exclusión de las comunidades fronterizas y en particular relátanos por favor la importancia que tuvo la demanda por acoso contra la patrulla fronteriza que entablaron estudiantes y docentes de la escuela preparatoria de Bowie en el año de 1992. Sí, claro, esto es parte del antecedente de la organización.
Mira, para los años 90, especialmente para entre el 91 y 92, ya se estaba desarrollando una política militarista o abierta en esta frontera. Cuando digo eso es la presencia masiva de personal armado del lado de Estados Unidos en la frontera. Y cuando digo la frontera, quiero clarificar una vez más, son comunidades, ciudades llenas de habitantes, no es la mitad del desierto donde no hay nada, ¿verdad? Estamos hablando de lugares poblados. Pues entonces lo que nosotros veíamos en ese tiempo es el cómo se desarrolló una política que le decimos nosotros de masificación de la vigilancia fronteriza. Para ese entonces ya había cerca de 15,000 agentes de la patrulla fronteriza estacionados en la frontera. Una patrulla fronteriza que ha ido creciendo ahorita, creo que ya son cerca de 25,000, ¿verdad? Ha crecido muy rápidamente. Pero una patrulla fronteriza de los Estados Unidos que se considera a sí misma como una organización paramilitar. Y cuando digo eso es que se supone que ellos están aplicando una ley civil, que es la ley migratoria, la ley fronteriza. Sin embargo, cuando ellos ya se consideran paramilitar, están asumiendo que hay un enemigo afuera, están asumiendo de que hay una serie de retos para ellos. Entonces, cuando salen a hacer su trabajo en la frontera, pues se encuentran con mucha gente de migrantes y no migrantes. Cuando me refiero a eso es que pues hay mucho mexicano y centroamericano y sudamericano que vive en la región fronteriza y que muchos de ellos son de aquí, pero lo único que no hay nada que lo haga diferente. Entonces, mucha gente ciudadano de los Estados Unidos ha sido acosada, perseguida por su color de piel, por su cultura, porque parece ser migrante. Entonces, lo que vimos es que había una serie de violaciones de derechos humanos muy graves, o sea, desde que estas agencias federales en la frontera entraban a tu propiedad sin orden legal o sin orden de cateo, por ejemplo, de un juez, o cosas que también eran graves, que eran abuso físico, abuso psicológico en la detención y el cuestionamiento de personal o de personas en la frontera. También pasamos por momentos donde había abuso sexual y acoso sexual, ¿verdad? Hacia mujeres fronterizas. Entonces, en este contexto se da lo de Bowie High School. En Bowie High School es una escuela que está a la orilla del río Bravo, o Río Grande, como también se le conoce, y que a un ladito de esa escuela es una escuela elementaria o primaria. A un ladito de esa escuela está un puente internacional que conecta México con Estados Unidos. Entonces, la patrulla fronteriza decidió entrar a la escuela a buscar migrantes que cruzaban el río. Ellos pensaban que estaban ahí adentro, pero terminaban cuestionando a maestros, estudiantes, a visitantes, a padres de familias. Entonces se convirtió, desde luego, en un gran problema en términos de derechos humanos y derechos civiles. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, como decimos, organizarnos, pero organizarnos en ese contexto donde hay una cultura del abuso de autoridad, en donde se le promovía la mentira de que no había derechos constitucionales o derechos legales, lo cual es mentira, o sea, lo promueven como parte de una narrativa falsa para poder, en todo caso, vejar a las personas. Entonces, lo primero que hicimos nosotros es enseñar o establecer escuelas y presentaciones comunitarias a lo largo de la región fronteriza para enseñar algo muy básico, que es la Constitución de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los derechos que se garantiza a toda persona dentro de los Estados Unidos, independientemente de su estatus legal? Hay cláusulas muy claras, por ejemplo, la enmienda 14 a la Constitución, que dice que toda persona que viva dentro de Estados Unidos tiene el derecho a que su libertad, su propiedad y su persona no sea quitada sin un debido proceso legal. Y el proceso legal implica que no dejas entrar a nadie a tu casa si no tiene una orden de un juez, por ejemplo, ¿no? O que permanezcas callado ante acusaciones que te hacen. Son cosas muy básicas que garantiza la Constitución. Entonces, lo que hicimos fue estar promoviendo la Constitución de Estados Unidos. Eso parece ser algo muy simple, pero tuvo profundas consecuencias, en donde la gente empezó a reconocer que en realidad tenía derechos. Viviendo en Estados Unidos, tenía una serie de derechos que se garantizaba por la Constitución y que había que aplicarlos y defenderlos. Entonces, hicimos este trabajo muy, muy lento y además empezamos a documentar los casos de abuso de autoridad, a sacar las historias, los testimonios,
Como ustedes saben, como ustedes son periodistas, entienden que parte de un asunto, para entenderlo, hay que escuchar los testimonios de las personas. El quién hizo qué, a quién, cuándo y dónde, por ejemplo, ¿no? Empezamos a recolectar testimonios de abuso y los empezamos a hacer públicos, pero empezamos a trabajar con mucha gente en la comunidad, no solo 2, 3, 10, sino cientos de personas involucradas. Y fue como pudimos, digamos, avanzar un poquito la defensa de los derechos humanos en ese contexto que se forma la red fronteriza. Sí, justamente, Fernando, el interés de conversar contigo y de hacerle un seguimiento en el tiempo a cómo ha sido la historia de la red es poder destacar la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en la definición de todas las políticas que tienen que ver con lo migratorio. Pero es que la historia de esta red no se puede entender sin tu participación. En esto tú has jugado un papel importante, muchas personas, pero tú mismo has sido un protagonista importante porque entendemos que tú eras un reportero gráfico en el estado de California y decides vincularte a esto ya como activista. ¿Qué te llevó a ello? Y a cambiar esta lógica de nosotros los periodistas, que es indagar para contarles a otros y pasar a esta tarea de promoción de los derechos humanos, del conocimiento de la Constitución, no para contárselo a otros, sino para que la gente se apropie de ellos y se empodere y defienda sus derechos humanos y sus derechos civiles. Mira, claro, sí, me tocó la suerte de estudiar en México, en la Universidad Nacional, periodismo precisamente. Entonces, en finales de los 80, principios de los 90, estuve trabajando en varios periódicos de la Ciudad de México, de Monterrey, de otros lados, hasta que llegué a la frontera a través de una invitación allá a Ciudad Juárez. Y creo que ahí yo me di cuenta de la realidad, no solo de la frontera, sino de la migración, porque algunos teníamos el privilegio de entender la migración a través de visas y aviones y todo ese tipo de conexión que no te daba a entender que había otro tipo de migración, aquellas comunidades que no tenían acceso a visas, que eran sobre todo expulsadas, que eran más pobres, que venían huyendo de violencias, que llegaron a la frontera y no tenían cómo cruzarla, no porque no quisieran cruzarla legalmente, sino porque no tenían los recursos para hacerlo. Entonces, creo que ahí es donde me di cuenta de ello y crucé la frontera a principios de los 90 y empecé a recorrer los Estados Unidos, varias de las comunidades migrantes que en ese tiempo ya se estaban generando como comunidades migrantes en Phoenix, Arizona, en Houston, Texas, Albuquerque, Nuevo México, Chicago, Filadelfia. Y desde luego después, en el 98, me tocó regresar al Paso y a partir de una invitación, pues empezó la construcción de esta nueva idea, de la idea de que la defensa de los derechos humanos de los fronterizos y los migrantes no es una cuestión de víctimas, o sea, no es una cuestión de pobrecitos migrantes y pobrecitos fronterizos, es una cuestión fundamental de humanidad y es una cuestión fundamental del derecho humano. Lo que significa es de que para que pudiese haber cambios, se tiene que involucrar a los afectados directamente, no solo como víctimas, sino como participantes completos en esa solución. Entonces, ahí es donde empieza, por ejemplo, la tarea de la red a preparar promotoras y promotores de derechos. O sea, personas que de familias migrantes en la frontera que tienen estatus legal mixto. Alguien de su familia es un ciudadano, alguien más un residente y alguien más no tiene documentos, pero es una misma familia impactada por la política migratoria. Entonces empezó a dar la información, digamos, a capacitar y empezaron a salir líderes comunitarios que nunca antes habían hecho nada, que siempre eran las víctimas de este proceso y se convirtieron en los líderes y las voces de la red fronteriza. Y junto con eso se empezaron a crear comités de derechos humanos, cosa que no se había visto en la frontera, y menos en Estados Unidos. Entonces, en lo que es el sur de Nuevo México, oeste de Texas, se empiezan a crear familias que llegan juntas a cada semana, como si fuesen a la iglesia, pues a aprender sus derechos, a valorar sus problemas y sobre todo plantear soluciones. Creo que es muy importante porque entonces se estaba construyendo una voz que viene desde esas comunidades impactadas. Entonces, eso fue lo que fue el desarrollo y claro, desde luego, el hecho de que
de que ustedes saben, teniendo la oportunidad de ser periodista o haber estudiado eso en su momento, pues entendía un poco diferente el acercamiento. Entendía que si no se decía la historia por ellos mismos, nadie más le iba a decir correctamente. Entonces, eso fue parte de mi contribución al proceso. Hablas de ese proceso de capacitación de los miembros de las comunidades como promotores y no deja de también inquietarnos cómo se las ingeniaron para empezar a documentar estos casos de abuso con apoyo de abogados de inmigración y derechos civiles, sabiendo uno que tal vez los recursos son limitados y que también puede generar ciertamente riesgo para la persona como tal. ¿Cómo fue ese proceso de lograr documentar esos casos? Bueno, explico. Tuvimos la primera generación de promotoras y promotores. No estábamos seguros si iba a funcionar el modelo. Y lo pusimos a prueba en un año, en esos primeros años, creo que fue el año 99-2000, lanzamos una campaña para salir a documentar abusos. O sea, en comunidades de la frontera, abogados y promotores de la comunidad se juntaron para ir a comunidad. O sea, había que preguntarle a la gente casa por casa, en los parques, en lugares, centros comunitarios, en clínicas. Había que preguntar a la gente si se sentía abusada, pero también a la vez enseñándole un poco la idea de los derechos. Pues fue muy revelador porque en una comunidad entraron 2 abogados y 2 promotores, entraron a las calles a tratar de recolectar las historias de los residentes de ahí. Y llegaron al ratito, 3, 4 horas después regresan los abogados con 2 casos. Y están muy contentos, dicen, mira, tenemos 2 casos y qué bueno. Y la gente habló con nosotros. Pero llegan las promotoras con 15 casos documentados. Y entonces decíamos, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fue para nosotros muy clara. Primera, nosotros, activistas o organizadores o abogados o profesionales, siempre vamos a ser extraños a esas comunidades y la gente no va a poner la confianza en nosotros. Pero sin embargo, aquellas promotoras que fueron a su comunidad, donde ellas vivían, donde conocían a sus vecinos, a sus familiares, a los miembros de su congregación, pues les tuvieron confianza en decirles su historia a esas, porque era una relación personal de confianza que ya existía. Entonces eso creo que demostró que ese era el camino, ¿verdad? Que el camino era, que esto no era una cuestión de abogados solamente. Había que enseñar lo que un abogado sabía, enseñarlo a miembros líderes de la comunidad para que ellos lo aplicaran como era la documentación de usos. La confianza, qué elemento tan importante porque en los grandes foros gubernamentales, no gubernamentales, los foros académicos sobre la migración, ese es un factor del cual uno generalmente no oye hablar, y esto no se resuelve sino generando lazos de confianza, sobre todo, Fernando, cuando estamos viviendo en tantas partes del mundo, Colombia no es la excepción, con una ola creciente de xenofobia, de odio incluso hacia los migrantes, donde se difunden rumores de toda clase, simplemente porque no hay una comunicación de las comunidades receptoras, una comunicación desde la humanidad y de la empatía con las personas migrantes. En estos procesos siempre hay altibajos, Fernando. Hay crestas de euforia, hay crestas de mucha depresión. Entendemos que para la memoria de un proceso como el que estamos comentando contigo hoy, dentro de los muchos episodios, digamos, de éxito o alentadores por lo que significaron empoderamiento de la comunidad, está el hecho de que ustedes estuvieron documentando y reaccionando muy fuertemente con el caso de la trágica muerte de Juan Patricio Peraza, un inmigrante indocumentado de 19 años que fue baleado por agentes de la patrulla fronteriza en las afueras de un campamento para migrantes. ¿Por qué un episodio como ese, digamos, exacerba el coraje y las ganas de seguir trabajando? Mira, por cierto, ese incidente fue muy importante en nuestra historia, lo explico en un momento, pero mira, hay que entender, creo, y poner en contexto de que estamos nosotros haciendo este trabajo comunitario de educación de derechos humanos y derechos civiles en una cultura del abuso, mencionaba, en una cultura donde se impone el miedo, donde se impone el terror, digamos, ¿no? Lo ejemplifico. Están niños jugando en la calle, en una comunidad de la región del Paso, Texas, y ven a un vehículo de la patrulla fronteriza acercarse. Y esos niños corren
y se esconden. Bueno, resulta que esos niños son ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, creo que eso refleja el tipo de temor que existe. Esos niños no tendrían que haber corrido, son ciudadanos y no se les tenía que haber cuestionado. Sin embargo, corrieron porque hay una historia de impunidad, hay una historia de corrupción y de brutalidad policíaca. Entonces, en medio de eso, organizar no es fácil. O sea, no sucede en un día. De hecho, nos tocó cerca de 4 años de hacerlo primero internamente, casa por casa, hasta que llega el incidente de Juan Patricio Peraza. Para entonces nosotros nomás habíamos reportado o sacado reportes de abuso, pero no habíamos hecho ninguna acción como comunidad fronteriza. Fue entonces que la red sale por primera vez y camina 20 millas, como una forma de resistencia, en donde familiares, niños, jóvenes se suman a una caminata pidiendo la justicia y la reparación al daño con respecto a Juan Patricio Peraza, porque se sabía que no era un incidente singular, o sea, que no había sucedido una sola vez, sino que ya había muchos otros incidentes, pero creo que ese fue un incidente muy, muy abierto, muy obvio, en donde no había razón para que lo mataran una vez que ya estaba rodeado por agentes de la patrulla fronteriza. Juan Patricio ha salido a tirar la basura de este centro de refugio y al salir lo cuestionan, los agentes de la patrulla, él se asusta, corre, etcétera, lo rodean y terminan disparándolo y matándolo. Entonces fue muy significativo, ahí fue donde salieron cientos de personas que antes no habían participado en ningún lado exigiendo justicia, y es así como la red empieza precisamente a surgir, digamos, en el ámbito público. Pero no ha sido fácil porque, como dices, el proceso organizativo tarda tiempo, a veces funciona, al principio no nos funcionaba muy bien, tuvimos que hacer ajustes, tuvimos que aprender cómo organizar acá en Estados Unidos, porque no es lo mismo hacerlo en otros lados que hacerlo en la región fronteriza. Fernando, para allá en el 2005 nos gustaría también recordar este suceso. Ustedes confrontaron públicamente a Leo Samaniego para explicación o para contarles a nuestros oyentes. Él fue alguacil por muchos años en El Paso, en Texas, y también está juzgado por enviar a sus agentes en su momento a sembrar miedo en la comunidad. Luego de esto, ustedes comenzaron a buscar ciertas alianzas con funcionarios de la Fuerza de Seguridad, de quienes pues se sabía que estaban en desacuerdo con la ley penal, con medidas de otro tipo para pues resolver el fenómeno migratorio. ¿Cómo fueron posibles esas alianzas, Fernando? Sí, mira, y no sé si ustedes han escuchado de Joe Arpaio en Arizona. Hace unos años fue el ejemplo del policía anti-inmigrante, era un sheriff de Arizona, que arrestaba migrantes por no tener papeles. Bueno, de hecho en El Paso, la región del Paso, tuvimos a Leo Samaniego, que fue, digamos, el primero que hizo eso, el primero que decía que si había un migrante en el condado del Paso, pues que tenía que tener miedo del sheriff y la policía porque lo iban a arrestar. Diciendo esto en contra de todo lo que implicaba, pues porque en Estados Unidos quien aplica la ley de inmigración son las agencias federales, no son las agencias locales, ni la policía, ni el sheriff local. Entonces estaba realmente asumiendo una posición política, anti-inmigrante, usando una fuerza extra, no solo la patrulla fronteriza o la migra, sino a los sheriffs para perseguir migrantes en el condado. Vaya, se le paró, de hecho se le paró como parte de este esfuerzo comunitario, y no solo se paró a que ya no hiciera más eso este sheriff, sino el siguiente sheriff, porque acá los sheriffs se eligen por elección. El siguiente sheriff que quedó ya electo en El Paso ya fue parte, digamos, de un comité de asesoría de nuestra organización. O sea, ya hubo un cambio en el sentido de la función que tenía que tener policía local, que tenía que trabajar con todos. La policía, el deber de la policía local y del sheriff es trabajar con todos, porque si no haces eso, entonces va a haber problemas de seguridad pública, porque entonces no te van a reportar crímenes, etcétera. Entonces fue así como nos empezamos a acercar a tener aliados, no solo en la comunidad, sino también con instituciones, porque nosotros creemos que la solución está en la acción de todas las instituciones con la comunidad. Para nosotros no somos antipolicías, por ejemplo, ni siquiera somos antipatrulla fronteriza. Lo que nosotros somos es una organización que
que demanda, pide que al aplicarse la ley se haga respetando los derechos humanos, la dignidad de las personas, y así fue como fuimos relacionándonos con estas otras organizaciones e instituciones. Fernando, con el paso de los días y de los meses y años, las políticas migratorias nacionales e internacionales se van vinculando cada vez más a los fenómenos globales. Y hago mención a esto porque en el 2005, es decir, después de los atentados terroristas del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono en los Estados Unidos, a un congresista republicano se le ocurrió la muy mala idea de impulsar una llamada Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control Ilegal. Así decía, control ilegal. Ustedes tuvieron frente a esa ley una participación muy notoria, con movilizaciones, con campañas y foros de discusión, exigiendo la inclusión de las comunidades fronterizas en el debate nacional sobre estos temas, sobre todos estos asuntos migratorios. ¿Qué impacto tuvo ese activismo en el fortalecimiento de la red y en la ampliación de apoyos tanto al interior de los Estados Unidos como en México también? Mira, creo que estamos refiriéndonos a la ley que acá le llamamos la ley Sensenbrenner. Lo que hacía esa propuesta de ley, que parece que había pasado la Casa de Representantes o los diputados en ese entonces, era criminalizar a todos, no solo los migrantes, sino a cualquier persona que tuviera una relación con migrante indocumentado iba a ser ya tomado como criminal. Iba a haber una acción criminal contra alguien. Por ejemplo, una acción legal, que es si tú vas manejando con un familiar tuyo y era tu hijo o tu papá y era indocumentado, te iban a acusar de estar ayudando a indocumentados. Si eres parte de una iglesia humanitaria y dabas algo de comer o agua para migrantes y esos migrantes eran indocumentados, entonces como padre, sacerdote, ibas a ser acusado de una acción criminal. Realmente creo que es donde se expandió el proceso de criminalización de los migrantes. Así la idea que después se consolida con Trump muchos años después, de que los migrantes son violadores y criminales, ¿verdad? Entonces sí empieza a relacionarse más a la migración con la cuestión criminal, después con el marco de la criminalidad. Pero eso creo yo, fue intencional. Hay que recordar que ha habido 3 etapas en la frontera de Estados Unidos con respecto a los migrantes. La primera fue la etapa de control fronterizo, que era nomás saber quién cruzaba la frontera. La segunda etapa fue los 80s, que fue la guerra contra las drogas que lanzó Reagan, ¿verdad? Y que sigue todavía y que tuvo que ver con seguridad fronteriza. Ahora todos los mexicanos y quien pareciese mexicano iba a ser un cartel, un miembro de las drogas. Así es como se estaba generalizando. Y después del 9/11, especialmente de los ataques en Nueva York, esta frontera iba a ser militarizada bajo el concepto de seguridad nacional. Esto implicaba que por esta frontera todos iban a ser potenciales terroristas o traficantes de drogas. Ese era el concepto, ¿verdad?, que se planteaba. Pero si fuese así, y ahí es donde nosotros hemos planteado esto muchas veces, pues si fuese así, realmente tienen políticas fallidas, porque ni la droga se ha parado, porque la droga entra por puertos legales, aviones, camiones, etcétera. No entran con migrantes cruzando por el desierto, ¿verdad? Es una gran mentira. Y también no ha habido un solo terrorista que hayan detenido en la frontera México-Estados Unidos hasta ahorita. Entonces, esto no es en contra ni de las drogas ni del terrorismo. Toda esta parafernalia militarista es en contra de la familia migrante, es en contra del migrante de color que ahorita está siendo criminalizado. Y claro que esto nos ayuda a nosotros a expandir nuestras relaciones y decir, este es un asunto muy grave, o sea, no es una cuestión nomás de migración, sino de que se está criminalizando a la familia migrante. Y empezamos a hacer relaciones con otras organizaciones en el país. Fuimos parte de varias coaliciones en ese entonces y también empezamos a hacer relaciones en México y en Centroamérica, sobre todo porque nosotros entendíamos que el fenómeno migratorio no se iba a parar con policías y con migras, sino que había otro tipo de problemáticas en cada uno de nuestros países que tenía que también tratarse. Entonces sí empezamos evidentemente a ampliar nuestra visión en términos de nuestras soluciones.
Fernando, te propongo, y bueno, les propongo que demos un salto en el tiempo, reconociendo que además de la red, por supuesto, hay decenas de organizaciones, redes, plataformas que no han bajado la guardia cada vez que se adoptan como estas decisiones legislativas o ejecutivas en Estados Unidos sobre esta materia, pues la materia migratoria. Y les propongo que demos un salto en el tiempo para que, Fernando, nos resumas, por favor, qué pasó con estos esfuerzos durante el gobierno del presidente Donald Trump. Sí, y creo que hay una línea de tiempo continua que tiene que ver con la lucha por una reforma migratoria. Y eso es importante decirlo. O sea, eso ha sido el centro de mucho del debate. Y la reforma migratoria tiene que ver con la legalización de los 11 millones de personas que viven en este país, la legalización de los flujos, o sea, que la gente pueda entrar sin problema y si el trabajo existe acá, tiene que haber una visa para quien está cruzando. O sea, eso son soluciones muy sencillas, reunificar las familias, etcétera. Y desde luego llegó Obama y no trajo esta reforma migratoria, desafortunadamente. Pero lo que sí hizo Obama fue, creo que se quería ver muy duro en términos migratorios, construyó una maquinaria de deportación, que después llegó el presidente Trump y la usó al máximo, esa maquinaria de deportación. Y con Trump yo creo que se destapan los colores, digamos, se destapa la cloaca política en donde ya tienes un presidente claramente racista, un presidente claramente anti-inmigrante, un presidente que con sus palabras empieza precisamente a promover la agresión contra las familias migrantes. Y cuando digo con sus palabras, es porque en realidad tuvieron consecuencias. Esos 4 años de Trump tuvieron consecuencias, especialmente aquí en El Paso. El 3 de agosto del 2019 tuvimos un ataque aquí en El Paso. Llegó un joven blanco del norte de Texas y llegó a un Walmart y empezó a matar mexicanos. Mató a 23 miembros de nuestra comunidad en El Paso, Texas, 23 miembros. Y él decía en su manifiesto que él escribió y que lo puso en las líneas, en la línea internet y en páginas, que él venía a defender al país de la invasión mexicana inmigrante. Y mató a todos, casi eran mexicanos. La única persona que era blanca era porque estaba protegiendo a su esposa mexicana. Fue por eso que él también fue baleado. Entonces fue un acto terrorista que sin duda nosotros no nos queda ningún tipo de duda que Trump fue la fuerza motriz en términos de la idea y la narrativa que estaba empujando. Entonces tuvo consecuencias. Trump no solo fue la separación de los niños y familias en la frontera, que fue muy grave, que todavía hay muchos niños que no se pueden, bebés que no se pueden reunificar, tuvo consecuencias muy claras y las palabras de Trump orillaron a que hubiese este ataque en Walmart en El Paso y fue lamentable. Y aún en esa situación, y estoy mencionando algunas cosas, esos fueron unos 4 años terribles. O sea, de hecho, habíamos trabajado ya por muchos años y creo que habíamos avanzado en muchas cosas, pero llegamos a Trump y como si se hubiera regresado 30 años a este país en términos de los derechos de todos, no solo de los migrantes. Entonces, sí, pero lo que sí da como testamento es que la red fronteriza siguió y creció y resistió y organizamos, digamos, las manifestaciones más grandes que se habían dado en esta región del Paso, precisamente cuando Trump llegó al Paso. Entonces se dio cuenta que había una gran reacción de las comunidades ante lo que estaba haciendo. Y la red no fue la única, sino fueron muchas otras organizaciones que siguieron resistiendo durante 4 años y que lo hicieron. Y llegamos a una nueva presidencia con Biden con muchas esperanzas y con muchas expectativas. Esperanzas y expectativas, Fernando, que las hubo en su momento con Obama, porque uno esperaría que con gobernantes demócratas como Obama o el propio Bill Clinton, pues se pudiera haber avanzado más rápidamente en la dirección que todo el mundo espera con la reforma migratoria como ustedes la han venido propugnando. Y nos decías que Obama preparó todo el andamiaje, pero Trump supo aprovecharlo muy bien y lo llevó a su máxima potencia. Y llega Biden y vuelven y se crean las expectativas. Y llega Biden, han transcurrido 18 meses, pero los informes siguen siendo muy desalentadores. Leíamos en estos días
el que publicó WOLA, la oficina de Washington para América Latina, que es desalentador, es muy triste leer lo que ese informe trae, pero ustedes también publicaron el propio en febrero de este año. Lo han venido haciendo anualmente, consolidando la información y haciendo análisis sobre lo que está pasando en la frontera. Según el reporte último de ustedes, ¿qué nos puedes contar? Mira, es importante saber que entró Biden y salió Trump en una pandemia terrible acá, donde los impactados fueron las comunidades pobres en Estados Unidos. Negros e hispanos fueron los que murieron en proporción mayor al resto de la población. Y aún así seguimos organizando y defendiendo en medio de la pandemia. Entonces eso fue importante para nosotros. Pero llega Biden y la expectativa era que el año 2021 iba a ser el año de la reforma migratoria, no había duda, donde se iba a plantear soluciones, se iban a plantear cambios fundamentales. Y entra Biden y los primeros días hace declaraciones muy buenas. El marco general, el discurso general es muy bueno. O sea, Biden sabe que le debe parte de la victoria a los migrantes o a los latinos, lo voy a decir, porque los latinos, el 75% de los latinos votaron por Biden. Entonces, el tema central de los latinos es el migratorio, entonces había esa expectativa. Sin embargo, pasaron los meses y ya pasaron 1 año y medio y nos encontramos con dos cosas, que sí hubo algunos cambios muy generales, muy, digamos, muy narrativos. Ya nadie hablaba de los migrantes, al menos en términos oficiales, como no de la Casa Blanca, no se decía que eran criminales, sino que eran migrantes. Había algunas declaraciones para proteger a los Dreamers, a los estudiantes, de que no fueran expulsados, pero en la frontera las cosas no cambiaron fundamentalmente. Aquí con nosotros todavía tenemos 2 programas trumpistas clásicos, que uno se llama el Título 42, que es a cualquier persona que entra a la frontera, se le expulsa rápidamente sin ningún proceso legal. Quiere decir que mucha gente venía a pedir protección, asilo, refugio, y fueron negados de esa protección por este programa Título 42, que era, digamos, parte del deseo antiinmigrante de Trump. Nosotros no entendemos cómo Biden lo sigue manteniendo, y ahorita va a haber un anuncio en unos días y yo no creo que lo van a quitar. Honestamente, yo creo que los demócratas no son serios, o Biden no fue serio con respecto a este programa. Y el segundo es uno que se llama MPP, o Quédate en México, en donde se le manda a aquel que aplica para asilo a que espere en México, lo cual es una violación a la ley internacional. Entonces, nosotros no entendemos todavía cómo este presidente, esta administración, que tanto dijo que iba a hacer, no pudo avanzar para al menos quitar lo que Trump había puesto en su lugar. Entonces, no tenemos reforma migratoria y tenemos todavía programas que siguen expulsando migrantes sin ningún tipo de derechos. Y eso es la realidad que estamos viendo, y hay que decirla. Nosotros no somos partidistas, no somos ni demócratas ni republicanos. Nosotros trabajamos con aquellos que quieren hablar sobre soluciones en la comunidad y para la comunidad. Y lo que vemos es que hay un juego político macabro en donde parece ser que los cálculos electorales pesan más que las familias que están cruzando la frontera o que viven en la frontera. Fernando, nos hablas del panorama en el que posiblemente, bueno, a tu criterio, vamos a seguir con el asunto del Título 42, pero pensando que tal vez sí deje de aplicarse esa medida, yo creo que ustedes también deben tener como previsto eso. ¿Qué han pensado ustedes o cuál podría ser entonces el panorama? Porque va a haber un flujo migratorio enorme en esa zona. ¿Cómo se están preparando ustedes o qué se vislumbra para los próximos meses? Mira, es interesante porque los flujos migratorios siempre han existido. De hecho, antes de la pandemia, antes del Título 42 existían. Existieron en el 2014, en el 2012, o sea, siempre hay flujos migratorios, van de arriba para abajo. Yo no creo que los flujos migratorios son el problema. Yo creo que el problema es cómo se lidia con los flujos migratorios, cómo se trata los flujos migratorios. Y yo no creo que la discusión es sobre ellos, sino sobre nosotros. O sea, ¿qué ha cambiado en la referencia
a los migrantes desde la política oficial en los Estados Unidos. Pasamos por Obama, pasamos por Trump y estamos por Biden. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y lo que nosotros vemos es que no cambia, es que aún con administraciones demócratas y republicanas se sigue criminalizando y demonizando al migrante. Ahorita estoy aquí en McAllen, Texas, porque estamos en un recorrido fronterizo platicando con otras comunidades. Y lo que nos hemos dado es hemos notado es que hay una crisis terrible de migrantes que se mueren todos los días cruzando la frontera. Y hemos llegado ya a números extraordinarios de muertes. Hemos roto todas las récords que había en términos de los migrantes que mueren cruzando la frontera. Entonces, yo lo que yo creo es de que este país no ha hecho una estrategia planeada, no tiene un plan para migración, y lo único que ha construido este país es centros de detención, centros de deportación, bases militares y procesos de tecnología militar en la frontera. Eso es lo único que hay. Desde luego que no vas a poder lidiar con los flujos migratorios de otra forma. Lo que nosotros hemos propuesto, y lo hemos dicho ya varias veces, es tiempo de que se cambie el enfoque, la narrativa y la estrategia en la frontera primero. Quiere decir que se creen centros de bienvenida en vez de centros de deportación, que se creen centros a lo largo de la frontera donde se les pueda dar proceso legal a aquellos que vienen con alguna petición justa de asilo, no deportarlos o expulsarlos, darles lo necesario para que puedan ajustarse y puedan, en todo caso, defender su caso. Eso esperaría uno de una administración más progresista como la de Biden. Pues no está sucediendo. Entonces, sí, no ha cambiado la estrategia fronteriza. Y claro, cada vez que haya un flujo migratorio va a parecer como una crisis, y ahí viene la retórica de nuevo de que hay una crisis, pero baja y lo sube, y siempre vamos a estar en una crisis fronteriza, porque en realidad lo que no quieren entender es que lo que está en crisis es la estrategia de los Estados Unidos, no los migrantes, no los flujos migratorios. Finalmente, Fernando, agradeciéndote que nos hayas dispensado el tiempo y esta experiencia tan valiosa para reflexionar desde Colombia sobre este asunto. El profesor Adam Isaacson de Wola en febrero de este año se mostraba bastante pesimista para que hubiese un avance durante la administración Biden, por lo menos este año también, por el tema de las elecciones en los Estados Unidos y el peso que tienen los republicanos en estados tan importantes como la Florida. Y los demócratas estarían haciendo cálculos para no arriesgarse de todo a ser tan pro migrantes y más bien mantener las cuerdas tensas para no echarse a una parte del electorado hispano que a veces también teme que lleguen migrantes porque incluso los llegan a sentir como una amenaza para sus propios puestos de trabajo y demás. ¿Ustedes qué rol le atribuyen a la población latina o a la población nuestra, la propia, en este proceso electoral y el peso que eso puede tener en si se avanza o no con la reforma? Mira, una narrativa basada en el miedo y en el temor es poderosa, aunque no sea cierta. Entonces, por ejemplo, eso de que se le quita los trabajos a los que viven en Estados Unidos es una gran mentira. De hecho, la Comisión del Trabajo de Estados Unidos plantea que se necesitan al menos 200,000 trabajadores nuevos cada año para mantener el crecimiento de la economía. Entonces, no es cierto que cuando un migrante cruza y se pone a limpiar una casa, o se pone a trabajar en un restaurante, o empieza a trabajar en el campo recogiendo jitomates, le está quitando trabajo a alguien que está en una oficina en Nueva York y que está vociferando de que nos están quitando el trabajo. No es cierto. De hecho, los migrantes han construido este país, lo sostuvieron durante la pandemia como trabajadores esenciales, fueron los que mantuvieron la economía y son los que van a seguir construyendo este país. De nuevo, digo, no es una cuestión de migrantes. Yo creo que lo que está pasando tiene que ver con ese miedo de que Estados Unidos ya no es tan blanca como antes. Y ese miedo a entender que ahora ya es más diversa, que se está perdiendo el control supremacista blanco, al menos en términos demográficos. Eso sí les aterra y crean cualquier invento para poder satanizar y poner miedo hacia los migrantes. Sí, porque esos son los discursos que parte manejan pues sectores como el de el señor Rubio y otras personas en el estado de la Florida, metiendo miedo, que además meten el miedo acompañado con la idea que también tienen aquí muchos sectores de la derecha
de que es que se está exportando por toneladas a los comunistas castrochavistas de América Latina para desestabilizar también la sociedad de los Estados Unidos. De esos discursos aquí sí que conocemos, estimado Fernando. Te agradecemos muchísimo el haber aceptado la invitación de El Mundo es un Pañuelo de la Radio Nacional de Colombia. Enhorabuena y gracias por lo que hacen por los derechos humanos de las comunidades y de los migrantes en la frontera de México y Estados Unidos. Será hasta una próxima oportunidad. Muy bien, gracias por tenerme.